Hola, te doy la bienvenida a la segunda lección del curso de Adobe Photoshop. En esta lección vamos a analizar las opciones del panel capas, algo muy importante, así como también los diferentes tipos de capas y qué podemos hacer con ellos. Entonces, bienvenido a esta clase. Bien, ya estamos entonces aquí en Photoshop para iniciar esta clase. Vamos a abrir el archivo que se llama tipos de capas. Lo tienes en tus recursos adicionales. Bien, voy a desplegar el menú capas, la ventana capas. Y lo primero que quiero que te fijes es en las opciones del panel. Lo despliego haciendo clic en este icono. Me voy a opciones de panel y te vas a encontrar con esta ventana. Dice opciones del panel capas. El primer apartado nos habla del tamaño de las miniaturas, es decir, de estas previsualizaciones de las capas. Si yo le doy a ninguno, le doy OK, vas a ver que únicamente se va a mostrar el nombre de cada capa. No resulta muy práctico. Lo práctico es, para un buen flujo de trabajo, tener la visualización de las capas. Para mi flujo de trabajo, yo prefiero que la visualización sea grande. Entonces, tú puedes probar con los otros tamaños. Vamos a ver. Entonces, sucede esto. Bien, regreso a las opciones del panel. Y ahora me voy a fijar en en el segundo apartado. Tenemos contenido de la miniatura y dos opciones. Todo el documento, que es la que está en este momento, y límite de capas. En todo el documento, la miniatura ocupa su lugar dentro de todo el documento. Entonces se va a visualizar cómo se ve dentro de todo el documento. Ahora lo voy a cambiar a límite de capas para que veas cómo cambia. Sobre todo vas a fijarte en esta capa que se llama polígono 1. Voy a darle OK y te vas a fijar. Entonces mira lo que sucedió. El área del documento se encogió al límite que le marca la figura. Bien. Vamos a ir a opciones de panel nuevamente y vamos a ver estas casillas que son para marcar. En la última te vas a dar cuenta que dice añadir copia a capas y grupos copiados. ¿Por qué no vamos a mirar estas otras dos? Porque estas trabajan con algunas opciones que tenemos aquí por debajo y serán estudio de próximas lecciones. Entonces, por ahora vamos a obviar estas dos, pero sí nos vamos a fijar en añadir copia a capas y grupos copiados. Bueno, si la tengo marcada, le voy a dar OK y voy a copiar la capa polígono, es decir, duplicar la capa polígono. Lo puedo hacer a través de el atajo de teclado comando J o control J en Windows. Si presiono Command J, entonces duplico la capa polígono. Mira que se hizo un duplicado acá y se añadió el nombre copia. Voy a atrás, control Z o Command Z, voy a opciones de panel y voy a desmarcar esa casilla. Al yo hacer la copia, te vas a dar cuenta que se copió la capa, pero no dice la palabra copia. Tenerlo marcado me parece útil para saber cuál es la capa original y cuál es la copia. Entonces voy a darle opciones de panel y añadir copia. Bien, quiero que te fijes en la capa polígono. La capa polígono en este momento tiene una característica muy especial. Quiero que veas
esta característica que es la opacidad. La opacidad quiere decir qué tan transparente es la capa a la que le estoy aplicando o no opacidad. En este momento está al 7%, por lo tanto yo puedo ver lo que hay debajo de la capa. Es como si la hiciera transparente. Voy a hacerla más transparente hasta que desaparece. 2%, y si empiezo a subir la opacidad, mira que la capa deja de ser transparente, se vuelve una capa sólida y nos tapa lo que hay por debajo. Lo mismo haríamos con el relleno. Mira que si bajo el relleno, la capa empieza a ser transparente. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre opacidad y relleno? Bueno, bien, el relleno trabaja en compañía de los estilos de capa o efectos. Al ser un capítulo que vamos a tratar más adelante, entonces vamos a dejar esto por ahora así. Y únicamente vamos a trabajar con la opacidad. Más adelante entonces veremos la función del relleno. Bien. Ahora sí vamos a hablar un poco de organización de las capas. Voy a expandir un poco esta ventana para poder visualizar las capas. Y vamos a hablar de la organización de las capas y de los tipos de capas. En este momento, en este documento hay varios tipos de capas. Tenemos un objeto inteligente, una capa basada en píxeles, una capa de forma. Aquí tengo una capa basada en píxeles pero con transparencia, es decir, mira que se ve solo la nube y estos cuadritos indican que hay transparencia en esa parte. Bien, voy a cambiar algo aquí que habíamos hecho y es todo el documento para que veamos más claramente. Bien, aquí tengo una capa de texto, una capa de ajuste y una capa vacía, tal como vimos en el primer ejercicio, o en la primera lección, perdón. Bien, imagínate que tienes no 6 o 7 capas, sino que tienes 40 capas y necesitas encontrar alguna en particular. En ese caso sería muy complicado hacerlo. Photoshop nos ofrece una ayuda y es buscar las capas por tipo de capas. Por ejemplo, si yo le doy a este primer icono, me va a mostrar las capas basadas en filtro para capas de píxeles, basadas en píxeles. Entonces, si yo presiono este icono, me va a mostrar una capa vacía, la capa de la neblina, que es una capa basada en píxeles, la capa de la fotografía y el fondo. Ahora vamos a ver la segunda opción, que sería filtro para capa de ajustes. Entonces, si yo presiono acá, solamente me va a mostrar la capa de ajuste. Esta vendría a ser una capa de ajuste. Las capas de ajuste la vamos a estudiar también en un capítulo aparte. Bien, voy a quitar este filtro. Ahora voy a poner, le voy a decir a Photoshop que me muestre las capas basadas en texto, capas de texto. Entonces vendría a ser esta y sería la palabra nature. La capa de forma, que viene a ser este triángulo, y el objeto inteligente. Mira que aquí tengo esta capa, aparentemente parece ser la misma, pero realmente esta es una capa basada en píxeles y este es un objeto inteligente. A medida que avancemos en el curso, entonces te voy a contar qué utilidad tienen los objetos inteligentes. Realmente es muy importante saberlo. Por eso le vamos a dedicar un capítulo aparte. Bien, ahora imagínate que yo quiero organizar de otra manera y es la siguiente. Yo le puedo decir a Photoshop que a las capas la clasifiquemos por color. Entonces al objeto inteligente le voy a poner el color rojo. A las capas que están basadas en píxeles les voy a decir a Photoshop que me las ponga en naranja. Entonces sería esta
esta y la capa fondo naranja. Bien. A las capas forma les voy a poner el color amarillo. A la capa texto el color verde y a la capa de ajuste el color azul. Entonces yo voy a cambiar el criterio de búsqueda, ya no va a ser por tipo sino por color. Entonces en este momento no me está mostrando ninguna capa porque todas tienen algún color y el filtro aquí dice ninguno. Entonces ahora le voy a decir rojo. La que definí como rojo, o sea el objeto inteligente, me la va a mostrar. Naranja, vendrían a ser las capas basadas en píxeles. Amarillo, la capa forma. Verde, la capa texto. Y azul, la capa de ajuste. Bien, voy a cambiar el criterio de búsqueda a tipo. Y te voy a mostrar una última forma de organizar las capas y es por grupos. Entonces, supongamos que yo quiero agrupar las capas basadas en píxeles. Entonces, selecciono esta capa, con Shift, selecciono la siguiente, perdón, con Alt. Con Command, perdón, Command. Con Command selecciono la siguiente capa, Command. Bien. Y las puedo agrupar. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es presionar en el teclado el atajo Control o Command G. Al hacer esto, se me agrupan en una sola capa. La capa, el grupo. Bien. Voy a darle Control Z. Ahora, puedo hacerlo de la siguiente manera. Ya seleccionadas las tres capas, me las voy a llevar a esta carpetica y se me van a agrupar también. Control Z. Bien. Y otra manera es sencillamente crear la carpeta e ir arrastrando las capas que quiero agrupar a este grupo. Entonces voy a ponerlos acá. Ahora sí, este grupo yo puedo deshabilitar la visibilidad del grupo entero, es decir, de todas las capas que están metidas en ese grupo a través de este botón. Indica la visibilidad de la capa. Entonces aquí voy a quitar el grupo. Y el grupo también respeta las jerarquías. Entonces, por ejemplo, si yo me lo llevo acá o lo voy a poner por debajo del texto, o el grupo inclusive lo puedo poner por debajo del polígono y lo tendría como estaba originalmente. Bien, ahora que hemos trabajado un poco con los parámetros de las capas, te invito a continuar en la siguiente clase.